Aleluya, gloria a Dios, bendiciones, ya nos fue la hora, pero gracias a Dios estábamos aquí orando ya. Vamos a leer Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 a todos los hermanos que van a conectar con nosotros. Les bendecimos desde aquí. A los hermanos de Soria, Segovia, de Torrevieja, de Valladolid, los hermanos de alrededor de Torrevieja, Daya Nueva, Daya Vieja, y todos los lugares que nos estén escuchando, todos los países que nos estén escuchando, Bulgaria, aleluya. Colosenses 1:15, mis hermanos, vamos leer un texto. Estamos hablando sobre la doctrina sobre la persona de Cristo. Ese es un estudio que podemos llamar la deidad de Cristo, que es la humanidad y la divinidad de Cristo. Amén. Como hablamos el martes pasado, quiero ratificarlo. La importancia de este estudio, porque es nuestra manera de, nuestro credo, nuestra creencia, amén, mis hermanos, y nuestra posición ante la Biblia, amén. Creemos que Jesús es Dios encarnado, amén, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero no a un nivel inferior, sino de igualdad, amén, con Dios, amén, mis hermanos. Hablamos de eso para que aquellos que están llegando, como hemos dicho otro día, sepan dónde están congregando, amén. ¿Cuál es la doctrina? ¿Qué cree la iglesia en eso? Amén. La palabra, no es nada nuevo, no hay nada nuevo, es la palabra de Dios, amén. Así que vamos a leer un texto que está en Colosenses 1:15, dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén, mis hermanos. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén, mis hermanos. Aleluya. Vamos a leer el verso 18, que es importante también. Y Él es el cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, mira, mis hermanos, antes de que le expliquemos lo que acabamos de leer, entendamos una cosa. A veces hacemos aquí, a veces no, cuando hacemos la declaración: yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. A veces yo observo todo y noto que algunos como que no repiten, no dicen. ¿Por qué lo hacemos, mis hermanos? La palabra de Dios es la autoridad máxima. Amén. En la tierra, en el cielo. Amén. La palabra de Dios. No hay nada más. No hay nada ni arriba ni abajo de la palabra de Dios. Amén. Ella es la autoridad más. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén, amén. El que no cree, entonces tiene que convertirse al Señor, ¿no? La Biblia es la autoridad máxima. Y la Biblia está para obedecerla. Entonces, los demonios saben que la Biblia es la autoridad máxima. ¿Me entendéis o no? El infierno, todo lo creado, visible e invisible, sabe que la palabra, todo subsiste por la palabra. Entonces, los demonios saben que ellos tienen que obedecer. Ellos están, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Antes. Por ejemplo,
si hay pecado, ellos tienen derecho legal para hacer la destrucción, porque esta es la misión de ellos. Pero una vez que una persona se arrepiente y entrega su vida a Jesús, ellos saben que tienen que irse, porque la palabra, amén, la palabra es la autoridad máxima, no es el pastor, no es la iglesia, es la palabra. Por eso si andamos en la palabra, ponemos demanda en la palabra, ¿sí o no? Entonces la palabra de Dios es la autoridad máxima en el cielo y en la tierra. Ahí está. Porque a veces está el enemigo, a veces no quiere que la iglesia, el pueblo de Dios, ande en obediencia a la palabra. Porque sabe que si cuando la iglesia anda en obediencia a la palabra, ellos pierden el control total de la zona, del territorio, ¿me entendéis o no? Entonces la misión de la iglesia es andar en la palabra. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces estamos hablando de la persona de Jesús. ¿Y quién lo dice eso? La palabra. No es una doctrina del Ministerio de Nación para Cristo, de nosotros aquí que estamos. No. Es de la palabra. Amén. Y la palabra es la autoridad máxima. Amén. Mis hermanos. Y hemos leído aquí que Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Él es la imagen de Dios invisible. Y dice que Dios le aprueba a Dios manifestar en Él toda plenitud. Amén, mis hermanos. Entonces, la persona de Jesús. Jesús está por encima de todo. Amén. Hemos leído que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Amén. Y para Él. Verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, las que usted y yo vemos, y las invisibles, ángeles, demonios, los que no vemos. Amén. Todos fueron creados por Él, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todos fueron creados por medio de Él y para Él. Entonces, por esto que en el nombre de Jesús tiene que salir, tiene que obedecer. Amén. Entonces, cuando ore por alguien que está enfermo, la palabra. Porque los espíritus de enfermedad saben que la palabra, ellos tienen que obedecer la palabra. Amén, mis hermanos. Espíritu de maldiciones sabe que tienen que obedecer la palabra, que Cristo anuló el acta. Amén. Espíritu de opresión sabe, tiene que obedecer la palabra. La palabra es Jesús. Él es el verbo que se hizo carne. Amén, la palabra. Por esto, mis hermanos, la importancia de vivir la palabra. Y la palabra está para obedecerla. Amén. Cumplirla. No sé, hay mucha gente que tiene más conocimiento que nosotros que estamos aquí, pero no viven la palabra. Y ese es un problema. Entonces la práctica cada día es lo que va a hacer la diferencia. Amén, mis hermanos. Entonces estamos hablando sobre la persona de Jesús. La persona de Jesús. Ya hemos hablado martes pasado sobre su semejanza con Dios. Amén. Él hizo los mismos milagros. Los milagros que Él hizo solo Dios lo puede hacer. Hoy vamos a entrar en la parte sobre la humanidad de Jesús. Amén. La humanidad de Jesús. Él se hizo carne. Amén. Aleluya. Amén. Creemos que Él, siendo Dios, se hizo hombre por amor a nosotros. Amén. Como hemos hablado, Él tuvo la naturaleza. Es la única persona que tuvo las dos naturalezas. La divina y la humana. En la teología se llama la hipostática, amén. La hipostática, que es las dos naturalezas, la divina y humana. Cristo nunca dejó de ser humano ni dejó de ser divino, amén, mis hermanos. Aleluya. Como humano, Cristo sintió hambre, amén. Vamos allá en Marcos 11. Marcos capítulo 11.
Evangelio de Marcos 11. Marcos 11, verso 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Amén. Jesús tuvo hambre. Y ahí está el pasaje de la higuera, ¿no? Que buscó el hígado y no. Entonces, como ser humano, él tuvo hambre. Como ser humano, Jesús lloró. Juan 11:35, cuando fue a ver a Lázaro y vio todo aquello, ¿no? Y dice que Jesús lloró. Amén. Jesús lloró. Juan 11:35. Sintió también, mis hermanos, compasión. Amén. Sintió dolor. Amén. Aleluya. Amén. Dolor. Tuvo dolor, compasión de los enfermos, de los ciegos, de los endemoniados, amén, de Jerusalén, del pueblo. Isaías 53:3. ¿Por qué estamos hablando de la persona de Jesús? Porque hemos hablado otros días, mis hermanos, porque hay gente que ora a Jesús, pero ¿a qué Jesús estás orando? ¿No? ¿Verdad, hermano Basilio? Entonces, estamos orando a Jesús, que es la autoridad máxima en el cielo y en la tierra. No es Jesús que está ahí, mis hermanos, con los ojos verdes, pintados. No, este Jesús nunca existió. El Jesús que usted y yo hablamos, ese Jesús que murió y resucitó. Amén. Nació, murió y resucitó. Vamos allá en Isaías 53, verso 3. Aleluya, gloria a Dios. Isaías 53, verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Entonces Jesús sintió dolores. Amén. Mis hermanos, escucha. El nombre de Jesús, porque hay muchas personas que se llaman Jesús por ahí, pero cuando nosotros nombramos el nombre de Jesús, este nombre tiene un código en el mundo espiritual, y los demonios saben que nos referimos a Jesús. Amén. No estamos llamando al vecino ni el amigo del trabajo, no, a Jesús, creador del cielo y de la tierra. Amén. Hermano, aleluya. Entonces él fue un hombre de dolores. Isaías, cuando tuvo la visión de él, y como que fue menospreciado, y dice: hombre de quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Yo estoy seguro que si Jesús entrara, mis hermanos, hoy en día, si viniera a la tierra como vino en aquellos tiempos, nadie lo iba a recibir. Poquísimas personas. Porque a este mundo la apariencia es lo que cuenta. Y su apariencia era de alguien sufrido. Y su apariencia era de alguien que estaba, él sintió nuestros dolores. Amén. Amén. Él llevó nuestras enfermedades. Que hubo un momento en la vida de Jesús que sonrió, que rió. Y yo me imagino que sí, pero como persona. Pero alguien que está cargando con el peso del pecado de toda la humanidad, mis hermanos, imagínense su apariencia. A veces cuando estamos pasando por lucha, prueba, que estamos en guerra, se nos nota el semblante, ¿sí o no? Que alguien dice: oye, te veo triste, te veo hoy que estás abatido, porque la carga está, ¿sí o no? Imagínense Jesús. Alguien que sabe, yo me vine con una misión. Amén, mis hermanos. Por usted y por mí, lo mínimo que lo mínimo que usted y yo podemos hacer es consagrarnos por completo a Jesús. Ayuno, oración, palabra. Pelo menos tu 10% del día tú tienes que dar a Jesús. No sé cómo lo vas a hacer, pero tienes que dar. Amén.
Porque no es robar, como la hermana Margarita habló domingo, no es robar solo en ofrenda de diezmo, es en el tiempo, mi tiempo. Amén. Y lo que Dios pide, lo mínimo que Dios pide de mí y de ti es el 10% de nuestro tiempo. 2 horas y 40 minutos del día. ¿Cuánto me estoy entendiendo? Amén. Amén. Entonces, si uno quiere crecer, hay que meterse ahí. Amén. Y entender que tu vida es un propósito de Dios. Escúchame. Estábamos hablando otro día, domingo, mientras comía con el hermano Moisés y Sante, y estábamos hablando de eso. Yo le dije, no, que si todo ser humano entendiera que la vida lo da Dios. Escucha, la ciencia puede hoy en día, por ejemplo, poner allá el semen del hombre, no sé cómo hace allá, para que me entiendan, ¿no? Que yo de esto no entiendo mucho, ¿no? Pero allá para que fecunde, ¿no? ¿Sí o no? Ellos pueden hacer, pero ¿quién da la vida? ¿Quién da la vida, mis hermanos? Dios. Jesús, Dios, es el autor de la creación. O sea, quien da la vida es Dios. Ellos pueden, el feto puede hasta fecundar ahí, pero si no hay vida, él está muerto. Entonces, ¿quién le da la vida? Dios. Entonces, si todo ser humano entendiera que estamos vivos, no es porque papá, papá, vamos a tener un hijo, no, es porque Dios dio la vida. Dice la palabra, Él es el que da y que la quita. Amén. Amén. El único que tiene ese poder y autoridad. Por eso la Biblia condena el asesinato y el aborto también. Amén. Entonces, y por esto estamos en contra del aborto. Por eso la iglesia del Señor, los creyentes de verdad, estamos en contra del aborto. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén. Entonces la vida la da Dios. Entonces todo ser humano entenderá esto, que uno está vivo no es porque le quiero. Y la vida me golpeó, pastor, ya, pero estos fueron las circunstancias, pero tu vida, el aliento de vida que tiene, te lo dio Dios. Y te lo dio para un propósito. Y te lo dio para que y nos dio para que vivamos para Él. No para agradar a este mundo, porque el que vive preocupado en agradar a este mundo, mis hermanos, escucha, ten por seguro que está desagradando a Dios. El que vive demasiado preocupado en agradar al vecino y agradar al mundo, entonces le está desagradando a Dios. Porque la primera persona, si usted y yo agradamos a Dios, entonces estemos tranquilos. Amén. No importa a quién vamos a desagradar, si estamos agradando a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, como hombre, él sentiu dolores, como hombre, él fue tentado. Amén, mis hermanos. Hebreos 4:15. Vamos en Hebreos 4:15. Y como yo decía, entonces cuando usted y yo oramos a Jesús, pero ore con este conocimiento, amén. ¿Qué Jesús está orando? A Jesús el niño Jesús. No, es Jesús vivo, es Jesús resucitado. Amén. El que está asentado en su trono. Amén. Amén. Hebreos 4:15. Entonces, tenga convicción a quién está orando para que el milagro ocurra. Y si el milagro no ocurra, no es problema en Jesús. No es que no hay poder, no es. Es la incredulidad o que no es el tiempo determinado para que ocurra el milagro. O que Dios está probando el corazón de uno para que uno sea persistente. ¿Sí o no? Amén. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Amén. Nos estamos acercando a un sumo sacerdote, Jesús, que fue tentado en todo,
pero sin pecado. El único capaz de compadecer de mi debilidad no es María, ni Juan, ni Pedro, ni Bartolomé, mis hermanos, es solamente Jesucristo. Ni ningún papa, ni ningún bispo, ni ningún apóstol, es Jesucristo. Solo Jesucristo es el único que tiene poder para interceder por mí, por usted ante Dios. Porque Él fue tentado en todo y no pecó. Amén. Todo ser humano ha pecado, mis hermanos. Todo. María pecó, José pecó, Pablo pecó, Pedro pecó. Todos, mis hermanos. Amén. El único santo es Jesús. Amén. Filipenses 2:7. La humanidad de Jesús, estamos en la humanidad de Jesús, amén. Hemos hablado de su divinidad el miércoles pasado, así que los que no vinieron pueden buscar en Facebook, que ahí está, o nuestra página, las naciones. Aleluya. Filipenses 2:7. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojose. Vamos a leer el verso 6 también, amén. El verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, amén. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, por amor a nosotros, a la humanidad entera, mis hermanos, amén. Entonces, mis hermanos, Jesús, la humanidad de Jesús, por amor a usted y por mí, amén, en la Biblia, está en toda la palabra, amén. Así que usted y yo tenemos que, mis hermanos, poner en práctica nuestra fe en ese Jesús, amén. Vamos a leer en Gálatas 4:4. Alabado sea Dios, bendito sea Adonai, Yeshua HaMashiach, aleluya, aleluya. Así que cuando ore, escucha, mis hermanos, ore en el nombre de Jesús. Si siente que hay algo que te está molestando, hay enfermedad, ponga las manos y ore en el nombre de Jesús, creyendo en la palabra. Y diga, Jesús, Jesús, tú eres el creador del cielo y de la tierra. Eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Tú puedes hacer milagros hoy también. Y mañana, y pasado mañana, y para siempre. Amén. Gálatas 4:4 dice, mis hermanos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Verso 5. Para que, Hebreos 4:5, ahora vamos. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén, mis hermanos. Aleluya. Entonces, la humanidad de Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Amén, mis hermanos. Aleluya. Y como hemos dicho más de pasado, antes de Jesús ningún ciego fue sanado, ningún cojo, ningún paralítico caminó, mis hermanos, amén. Los leprosos que fueron limpios fue según los rituales de la ley, amén. Pero nadie hizo los milagros que Jesús hizo. Él hizo los milagros que solamente Dios lo puede hacer. Amén. Aleluya. Entonces,
paramos por aquí, la humanidad de Jesús. Amén. Creemos que Él es el cumplimiento de Génesis 3:15. Amén. Vamos allá en Génesis 3:15 y vamos a parar. Entonces, la humanidad de Jesús. Es importante que lo conozcamos, porque para que la prueba del amor, la prueba del cumplimiento de la palabra es que Jesús nació, que vino en forma humana, siendo Dios. Amén, mis hermanos. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Amén. O sea, que el enemigo podía perseguir la iglesia, como hubo persecución, pero la iglesia le aplastará la cabeza al diablo, mis hermanos. Amén. La iglesia por medio de Jesús, amén, por medio de Jesús, Jesús fue, por ejemplo, dice ahí, porque y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, no dice tus, sino tu simiente, refiriendo a Jesús, y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. O sea, el enemigo cuando pensó que había destruido, que Jesús murió, Jesús, se acabó todo. Jesús le dice la palabra que descendió abajo, amén, y tomó la llave del infierno y llevó cautivo al cautiverio, dice el Señor, predicó a las almas que estaban cautivas allá abajo, y Jesús venció sobre la muerte, amén, amén. Esto vamos a hablar del próximo martes, amén. Vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Hablamos de la divinidad de Jesús, su semejanza con Dios, y hablamos de su humanidad, amén. Y ahora vamos a hablar de la resurrección de Jesús, el próximo martes, amén. Y luego en el otro martes vamos a hablar del carácter de Jesús. Vamos a regresar un poquito y vamos a hablar del carácter de Jesús, que es muy importante, amén. Así que vamos a orar, amén. Gloria a Dios. Así que todo, escucha, todo está hecho, mis hermanos. Lo tenemos muy fácil, porque Cristo murió por nuestros pecados. Cristo vino siendo Dios, se hizo hombre, para que usted y yo pudiésemos vivir la vida de Dios. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir, para que usted y yo ahora vivamos su palabra. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Oramos. Padre bendito y eterno, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te damos gloria, te damos alabanza, Señor, hoy por los siglos de los siglos. Jesús, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gracias por tu palabra. Gracias por haber inspirado a los profetas, a los apóstoles, a los escritores para que escribieran. Gracias, Jesús, por la Biblia. Gracias, Espíritu Santo, por la palabra. Gracias. En tu nombre, Jesús, oramos. En tu nombre, Jesús, aquí estamos y te damos gloria y te damos honra. Gracias por habernos dado de tu Santo Espíritu. Gracias porque no nos dejaste huérfanos, no nos dejaste solos. Gracias porque tenemos el poder de los poderes habitando en nosotros, como dice tu palabra en 1 Juan 4, Señor. Mayor es que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Jesús, porque tenemos la esperanza de vivir una eternidad toda contigo. Bendice a todos mis hermanos que estamos aquí en esta tarde, los que nos están siguiendo, nos están viendo ahí, Señor, con tu mano, rompe las cadenas, rompe las obras del infierno, que tu palabra penetre en lo más profundo de cada uno de mis hermanos, que nadie se conforme, que nadie acepte, Señor, ninguna palabra contraria a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús,
Toda palabra contraria a tu palabra la anulamos y la destruimos. En el nombre de Jesús, pon tu mano sobre cada uno de mis hermanos. Renueva la mente de cada uno conforme a tu palabra. Glorifica tu nombre Jesús en esta noche. Rompe las cadenas del alma, rompe las cadenas en la carne, rompe en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de tu pueblo. Oramos por nuestra hermana Ana, Señor, que hoy ha tomado esa vacuna. Guárdala, líbrala de todo efecto secundario. Señor, líbrala de todo mal. Declaramos tu protección sobre la vida de ella. Bendecimos, Señor, a todos los hermanos, los de allá de Soria, Segovia, Valladolid. Oramos por los hermanos de esta congregación que no pudieron venir hoy. Toca a cada persona que está llegando a esa congregación. Les bendecimos, que sean fortalecidos en el Señor, en su poder, en su palabra. Manifiesta tu gloria, Dios. Manifiesta tu poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. La victoria es mía. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dios le bendiga, mis hermanos. Bendiciones.